Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar sobre las librerías en Linux con lenguaje C. Y ya que andamos también en una temporada de amarillismo acerca de lo que es una vulnerabilidad o no, vamos a ver cómo algo que es un feature como esto, hacer librerías en lenguaje C, de pronto se puede convertir en que hay una vulnerabilidad y no tarda. Y vamos a ver algún artículo, cuando se queden sin idea estos tipos que hacen artículos en páginas web de tecnologías, estos súper eficientes y profesionales, pues no duden que cuando se les acaben los temas, de pronto sale una noticia como que, oh, Linux tiene una vulnerabilidad de hace 40 años que no ha sido parchada. Miren cómo podemos hackear Linux de esta manera. No lo duden que eso va a ocurrir, porque estas personas, pues, de seguridad, pues no saben mucho por lo que veo. Y lo peor es que hay mucha gente que sabe menos y se lo cree. Y pues, sin tanta dilación, sin tanto preámbulo, pues vamos ya. De nuevo, en este video vamos a aprender dos cosas. Cómo crear librerías en lenguaje C y ridiculizar estos amarillismos de que hay vulnerabilidades en Linux. Bueno, no dudo que algún pelotudo en algún momento diga que lo que voy a hacer es una vulnerabilidad. Esto no es una vulnerabilidad, es un feature. Así como en el video anterior que hablé acerca del PKX, en el problema del PwnKit, o sea, que se puede tomar root porque hay una librería, hay un programa que está mal hecho en este paquete. Inmediatamente dijeron que era un problema de Linux. Bueno, no va a faltar el tarugo que diga que esto es un problema de Linux cuando en realidad es un feature de C. De C, ni siquiera de Linux. Podría ser de Solaris, podría ser de Windows, podría ser de Mac, podría ser de cualquier sistema operativo en donde se ejecute C. Pero no va a faltar el meco que diga que es una vulnerabilidad de Linux porque pues eso da muchos clickbait. Y entonces vamos a aprender lo primero, lo que realmente se viene a aprender aquí. Lo primero es mostrar estos programitas que ya tengo hechos aquí, son dos. Estos programas, el programa final es el que está aquí en programa. Como podemos ver, no es un código muy raro, excepto que si pones atención está llamando a una función que se llama suma. O sea, realmente esto no va a ser gran cosa. Hace una suma según lo que se entiende en este código, hace una suma de 100 más 200, el resultado tiene que ser 300, no hay que ser Einstein para intuirlo. Lo raro del código es que la función suma no está en el código, y si nosotros compilamos esto, va a fallar, porque la función de suma no está en el código. ¿Dónde debería estar la función de suma? Pues en las librerías, porque así es como realmente se hace un programa grande. Un programa grande se hace fraccionándolo en sus librerías. ¿Por qué lo quieres fraccionar? Porque imagínate que encontramos una vulnerabilidad, realmente una vulnerabilidad como tal por mala programación, en algún segmento de código de una librería. Lo que sucedería es, si fuese un binario completamente grande y monstruoso, como muchos programas, que aquí pondríamos miles y miles de líneas de código, habría que volver a compilarlo, habría que volver a difundirlo con el tamaño pesado que tiene, y así, ¿no? O sea, es una tarea titánica. Pero ¿qué pasa si es una pequeña librería nada más? Pues la compilas otra vez corrigiendo el código malo y despachas esa única librería que de pesar 50 megas ahora pesa 200K, y al entregar la librería ya lista, pues el problema se arregló para todo el resto del código. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Podemos ver que definitivamente aquí no está la función suma, pero estamos pidiendo que se llame una función suma y le estamos entregando dos enteros. Aquí pues está hardcodeado, aquí podríamos poner más variables para que haga sumas diferentes. Lo tenemos hardcodeado. Vamos a ver, aquí tenemos otro programa que se llama funciones. Por lo que estoy haciendo yo creo que ya saben por dónde va. O sea, las funciones están en ese código, o sea, no es un programa complicadísimo, pero sirve para ilustrar el punto.
Entonces vemos lo que hay en funciones. Pues aquí está podemos ver que el código es un poco más raro. Estamos viendo que ahora hay funciones así a lo salvaje, a lo animal, sin ningún tipo de include, sin ningún tipo de main. Aquí no hay un main por ningún lado. Directamente son funciones directas. De hecho, aquí hay otra función a la que no hemos llamado, pero está ahí. Se llama resta. Y la podríamos llamar si quisiéramos desde el programa. O sea, esto es para ilustrar que aquí pueden haber muchas funciones. Y ya están. Aquí es donde tenemos que es una función que se llama suma, devuelve un entero, de un entero que llega como parámetro, de otro entero que llega como parámetro y retorna la suma de ambos. No hay que hacer gran cosa. Es un código muy, muy sencillo para que todos lo podamos entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo primero es que si lo queremos compilar así de valientes, el compilador nos va a decir, oye, funciones.c no tiene la función main, porque recordemos que la función main es obligatoria en los lenguajes, en los códigos de C. Bueno, pues le vamos a decir al compilador que la queremos omitir, que compile como un ser salvaje y que se olvide de eso. Eso se lo vamos a decir con el GCC. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú compiles funciones. Y este parámetro, el "-c", le va a decir, ignora que no tienes la función main. No la tienes. Y por lo tanto, quiero que compiles. Y el código saliente lo quiero en un archivo que se llame funciones O. Esta es una función que no ha sido linkeada, es un objeto. De hecho, todos los programas pasan por esto, pero normalmente el compilador te lo hace en automático. Y ya vemos que no nos marcó ningún error. El resultado es que tenemos un archivo de objetos. Y este archivo de objetos ya contiene el código compilado de funciones.c. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Pues ahora vamos a pasarlo a linkeo. Y para linkearlo hay que decirle ahora que se va a linkear, pero que no es un programa directamente, o sea que es un shared. Un shared es básicamente una librería, es un objeto compartido. Le acabamos de poner O para determinar que es un objeto, es un binario objeto ejecutable, no está compartido, o sea, no lo tenemos. En Linux, llamarle librería a algo en realidad es decir un objeto compartido. Si se dan cuenta, la mayoría de las librerías terminan con la extensión SO. En inglés, share, que significa compartir, y O de object. O sea que un archivo que termine en .so no es otra cosa más que un share object, o sea, un objeto compartido, lo que en el Windows se conoce como librerías, y por windowizar las cosas y entenderlas mejor, nos los traemos a Linux diciendo que es una librería. Aunque en Linux no existen las librerías, en Windows existen los objetos compartidos que se comportan como las librerías en Windows. Pues vamos a convertir ese objeto, que es un objeto común, a un objeto compartido. Esto se lo decimos con LD para linkear, L de linkeo. Vamos a linkearlo y le vamos a decir que va a ser compartido y queremos que funciones.objeto, que va a ser compartido, pues sea linkeado como un objeto compartido, un SO. Esto ya se trata de un objeto compartido. Le damos y vemos que ya se hizo el linkeo. Y ahora tenemos otro archivo más, el funciones.so, o sea, funciones share object, que ya es una librería terminada, ya está ahí. Incluso podemos ver que se ejecuta, o sea que tiene ya el linkeador nos lo puso en verde porque se puede ejecutar y vemos que tiene el permiso X, algo que no tenía el objeto directamente porque no estaba linkeado. Sin embargo, esto no va a funcionar porque si yo trato de ejecutar eso, como no tiene una función main, va a tronar. O sea, esto yo ya sé que si lo trato de ejecutar así de valiente, puede ocurrir muchas cosas malas, pues porque esto es un objeto compartido. Como está compartido, no se va a ejecutar por sí solo, aunque se ejecuta sí, pero no puede ejecutarse de forma autónoma. Depende de que un programa lo llame para que sea ejecutado. Por eso es una librería, o sea, un objeto compartido, porque depende de que un programa principal decida que lo va a llamar y que va a tener acceso a sus funciones y al código que tiene interno. Eso es lo que vamos a hacer con el programa directamente, el programa .c, que como ven le puse directamente ese nombre porque así no nos complicamos la existencia.
Entonces, recordemos que el programa simplemente está ahí y manda llamar suma, que no está en ningún lado, o sea, por lo menos no en el código de programa, pero ahora sabemos que hay una librería que se llama funciones SO, funciones.so, y adentro sí existe esa función. Entonces lo que le vamos a decir es muy sencillo. ¿Sabes qué? Yo quiero que compiles programa y el resultado de ese programa pues se va a llamar programa así nada más porque queremos que se ejecute. Además hay un objeto compartido que está en este mismo directorio. De no estar aquí tendríamos que poner la ruta como lib64. Pues aquí habrán muchas librerías. Si se fijan, las librerías que vienen con Linux, aquí está, es una SO. O sea, todo lo que hay adentro de esa carpeta de lib64 y lib normal, todo tiene SO porque todos son objetos compartidos. Bueno, no queremos lo que queremos es que aquí mismo en este directorio en el que yo estoy compilando, existe un objeto compartido que se llama funciones. Ese objeto compartido es la librería complementaria para que programa se pueda compilar y se pueda ejecutar correctamente. Pues vamos a darle. Aquí nos manda un warning porque nos dice que suma es una declaración implícita, pero no está en el código. Eso no importa, este warning lo podemos ignorar porque al final es un warning. Nos está diciendo que hay algo, pero encontró la cosa esta en la librería y ya está funcionando. De hecho, sí se compiló. Aquí podemos ver que ya existe programa compilado. También fue linkeado y todo como el LD Sharp, pero eso ya ocurrió en automático porque este sí es un programa terminado. Si no hubiéramos tenido que hacerlo del objeto nosotros mismos, y que de hecho se puede, en la compilación podríamos pasar primero programa.cobjetos y después linkearlo, que es lo que se debería hacer, pero nos lo está haciendo automático, así que gracias por ahorrarnos trabajo. ¿Y qué va a pasar si yo ejecuto programa así nada más? Pues se supondría que se tiene que ejecutar sin ningún problema. Entonces en el código había una suma de 100 más 200, pues el resultado tiene que ser 300. Ahí está. ¿Cómo sabemos que está usando la librería, el objeto compartido? De entrada, eso es muy sencillo. Podemos ver el contenido de los links a librerías, objetos dinámicos. Y le decimos muéstrame lo que LDD llama como librerías. Y me dice, mira, usa la librería de Linux Video. Esto es porque nos va a dar un printf y vemos cosas, ¿no? También usa las librerías de Linux. También usa las libc, están linkeadas, aquí nos dice dónde las está encontrando, y dice, en la compilación se especificó que debe haber un archivo en el mismo directorio que se llame funciones.so. Es ahí, como podemos ver, que también lo está usando como una librería, como un objeto compartido. Tan es así que si nosotros, ahorita se ejecuta muy bien, venimos, pero si nosotros se la quitamos y borramos esto, y volvemos a ejecutar el programa, nos va a decir, oye, no puedo cargar la librería, ahí te lo dice claro, share library, el objeto compartido no existe, no está donde me dijeron que lo tenía que encontrar, y adentro del programa hay un código que llama una función que está dentro de ese archivo, de esa librería, pero ya no está. Y con esto pues ya aprendimos de lo que se trata una librería, algo más que podamos aprender y es, como veníamos diciendo, ahora vamos a hablar acerca de cómo nos vamos a burlar de que en el futuro seguramente algún meco va a venir a decirnos que esto es una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad. Ok, miren. Normalmente, imaginemos que en todo este código hay que corregir un programa. Vamos a borrar este objeto. El objeto de funciones, o sea que ya no tenemos nada que ver con funciones, solo tenemos el programa compilado. Y resulta que esto es un código que se conecta a bases de datos, no sé, algo muy pesado, no solamente una sencilla suma, y descubren un error, una vulnerabilidad. Bueno, pues lo correcto sería que tú la corrijas, vuelvas a compilar tu librería y entregues la librería ya parchada, sin necesidad de mandar el programa. El programa sigue aquí, no hemos hecho nada con el programa sigue aquí, esperando su librería, y en este caso una librería parchada en caso de que hubiese un error, una vulnerabilidad adentro del código. Pero nosotros cuando vayamos a difundir el parche, en vez de mandar el programa, porque el programa está bien, el programa no tiene nada, en su código está perfecto y nada más manda llamar una función, es en la función en la que está el error, pues un programador
vendría y corregiría, pues a lo mejor aquí alguien le puso que era una división cuando en realidad esto es una suma, asumiendo que ese fuera el error de código, pues lo volvemos a compilar y volvemos a linkearlo como una función y ya está. Inmediatamente empieza a funcionar el programa perfectamente ya con sus correcciones. La parte en la que yo voy a mostrar un poco de burla es que esto lo pueden considerar una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esto sería el equivalente a una backdoor. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a esta librería. Aquí le vamos a agregar unas cabeceras, unos headers. Le vamos a decir que tenga acceso a standardlib, a sysstat. Y aquí en el código vamos a agregarle algo muy sencillito. Algo que ahorita va a ser simplemente un juego. O sea, es un juego en cuanto a lo que sería un backdoor. Pero yo aquí le estoy diciendo, mira, aquí oculto, o incluso yo podría hacer otra función. Aquí yo podría hacer otra función y decirle destruir sistema, int destruir sistema y meter un código ahí que destruya todo. Pero lo que voy a hacer es simplemente crear un directorio. Esto sería, imagínate que ese código en vez de crear un directorio inofensivo, pues cambia las claves o empieza a bajar lo necesario para compilar un minero y empezar a minar bitcoins, cualquier cosa, y eso usando el uso de tu procesador de cálculo, o que abra un backdoor, o sea que abra un shell inverso para que alguien se pueda conectar. O sea, esto ya lo consideraría una vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad, es que esto es un feature, esto es así como funciona. Pero esto podría ser aplicado, por ejemplo, en que vas al código fuente de algún programa muy grande, agarras una de sus librerías, la modificas, compilas la librería y se supondría que esa librería compilada, modificada con código maligno, la vas a poner en los sistemas en los que tú quieras entrar, que quieras vulnerar. Pero esto implica que se alineen los planetas, que primero tengas acceso físico al servidor, que alguien te deje tener permiso de escribir en las librerías. O sea, todo eso amarillista que podemos ver con los errores del su, del sudo, del pkx, que es el de la semana pasada. En fin, o sea, esto para mucha gente sería una vulnerabilidad cuando simplemente es porque así trabaja el compilador C. Y lo peor de todo es que no faltaría el tarado que diga que es un error de Linux cuando en realidad esto es un asunto de C. Así es como funciona un compilador de C. Entonces, vamos a guardar los cambios aquí y vamos a volver a compilar. Vamos a recordar que no hemos modificado, ya no vamos a tocar programa, ese ya está compilado, no lo vamos a volver a tocar. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a compilar la librería. Y para eso pues vamos a repetir los comandos. Le vamos a decir librería.c. Quiero que compiles función.c. Es un programa que no tiene main, porque esto se trata de una librería. Es un programa que no tiene main y quiero que su salida pues se llame, puede llamarse cualquier cosa de hecho, pero por no escribir nombres a lo tarado, quiero que se llame un objeto, porque al final es un objeto, un punto O. Quiero que sea la salida sea un archivo que me indique que lo que hay ahí es código objeto. Y con esto ya tengo el código objeto. Podemos ver lo que ya está ahí otra vez. Y ahora lo que tengo que hacer es linkear ese código objeto a código máquina para Linux. Eso se llama linkeo, un linkeador. Si tú sabes mucho de compiladores, si eres un programador de muy alto nivel, que solamente compila con C# y todo ese tipo de cosas, que te resuelve mucho la vida, pues a lo mejor te has brincado las partes básicas de un compilador, en donde primero compilas, el compilador siempre te va a tirar un código objeto, este código objeto está ahí, pero no te sirve todavía porque lo tienes que linkear al sistema operativo destino. A ese proceso se le llama linkeo. Entonces ahora vamos a hacer el linkeo y con esto has aprendido que hay más cosas que solamente escribir código y según compilar, o sea, realmente hay que linkear. Le vamos a decir que queremos que linkee en modo share de compartido. Le vamos a decir que el objeto que va a terminar siendo compartido, pues es funciones.so. Bueno, esta sería la salida. Quiero que la salida final sea el objeto compartido. Y el que va a ser compartido, pues es el funciones.objeto. Espero que se esté entendiendo.
Y esto nos va a volver a dar la librería que teníamos originalmente, obviamente incluso ya modificada, lo que para algunos esto sería pues un problema de seguridad. Entonces ya tenemos otra vez funciones.so, que no solo es para hacer este tipo de backdoor, o sea, realmente aquí también estamos demostrando que si hubiera un código que tiene una vulnerabilidad, pues el programador podría parchar su código y entregarte la librería que ya está parchada. Y en vez de mandarte 50 megas, 50 gigas de un programa completo según parchado, te manda simplemente 14K de un archivito y con eso ya se parchó completamente y el problema se terminó. Y tú lo puedes ver de dos maneras, lo puedes ver como un feature o como un bug. Yo lo voy a ver como un feature porque yo entiendo cómo funciona el lenguaje C. Seguramente algunas personas lo verán como un bug, pero pues porque no entienden lo que está pasando y se dejan amarillar y deslumbrar por cualquier tontería que se publica. Solo hay que ponerle algo como: cielos, desde hace 40 años Linux es vulnerable a que alguien meta código backdoor en una librería. Y es que me lo imagino en los titulares, lo ridículo que es escuchar eso. Pues vamos a ejecutar programa. Recordemos que lo que hicimos fue meterle líneas de código para que cree una carpeta. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, pues dice la suma de 100 y 200 es 300. O sea, aquí no tenemos pistas de que ocurrió nada malo por abajo. Sin embargo, si listamos, vemos que ya además creó el directorio hola, que fue lo que hicimos con el comando mkdir dentro del código de funciones. Aquí no podemos, o sea, no nos da pistas de que ocurrió algo malo. Esto podría ser considerado una vulnerabilidad. Repito, es una tarugada. Esto es un feature. Y aquí nos estarían engañando de que todo se ejecutó correctamente cuando esto por abajo pudo haber hecho un shell inverso. Yo creé una carpeta, pero esto podría haber sido un shell inverso. Podría ser que en vez de darle acceso a alguien simplemente se baje los códigos, compile. Todo eso lo puede hacer por abajo, sin intervención, como podemos ver. Que compile un minero o que cambie la clave de root y la mande por correo electrónico, que como ya hemos dicho, lo más tonto que se puede hacer si eres hacker es cambiar la clave de root. En fin, eso queda a tu imaginación, qué código le meterías para sacarle provecho a este tipo de conocimiento. Y al final nunca va a ser una vulnerabilidad de Linux porque esto es un feature del lenguaje C. Y esto que lo hice en Linux lo puedo hacer en FreeBSD, en Mac, en Windows y en cualquier lugar que use objetos compartidos. Acá, librerías. Así de sencillo. Sabemos ahora cómo hacer una librería en Linux, en este caso porque lo estamos haciendo en Linux, pero aplicaría para cualquier programa y para cualquier sistema operativo. Cómo se usa, o sea, se usa para parchar código. O sea, yo como programador parcho un código que está mal o quiero hacer una actualización, no necesariamente tiene que ser una vulnerabilidad, sino hay una mejor forma de hacerlo que lo optimiza, que si antes ocurría en 2 segundos, ahora ocurre en 1, pues hago esta mejora, lo compilo y se lo mando a mi cliente. Y en vez de mandarle 50 gigas de un programa terminado, le mando 14K y con eso ya hice una mejora brutal en mi programa en cuanto a rendimiento. Y algunos pensarán que se puede usar para algo malicioso e intentar usarlo, pero aún si lo logran, vean que pues aquí creé la carpeta, nunca dimos indicios acá de que había que crear la carpeta, pero significa que alguien tiene que tener acceso a la máquina, alguien tiene que ir a poner ese archivo con esa carga maliciosa de código, instalarla y solamente así. Pero eso quiere decir que de entrada ya tenía acceso al sistema, y si ya tenía acceso al sistema, ¿para qué haría eso? Yo no lo veo con ningún sentido. Pues ya está. Espero que esta información te haya servido para ver cómo puedes hacer librerías que en Linux, pues ya vimos, son los objetos compartidos, los objetos Share Objects, que en Windows son pues los DLL, los Dynamic Link Library. Y pues nada más. Si gustas tener más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video voy a dejar un enlace hacia mi grupo de Telegram en donde puedes participar en la comunidad con dudas o respuestas. Y finalmente, pues veamos la fecha en la que estoy diciendo esto y a ver si en algún momento puedo
funcionar como una especie de adivino que ve el futuro y que no tarde y salen con alguna tontería como una vulnerabilidad de Linux que tiene décadas que no ha sido parchada. Hacedme el grandísimo favor. Por ahora, eso es todo. Adiós.